Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Hola Chiche, ¿cómo te va? Bien, querido, todo en orden. Bueno, Ahora bien, ahora bien. ahora Sí. bien. Bueno, contame exactamente, minuciosamente. Primero, trajiste el reloj, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno, lo que más me importaba, el material. Ahora, Lo dice Nico el día siguiente. pero me parece muy bien. Es mi única inquietud. El material va y vuelve, ¿viste? Pero el reloj no. Bueno, contame, Nico, ¿qué pasó, por favor? No, nada, todo empezó cuando estábamos por salir del hotel de La Nata, nosotros estábamos en otro, Jorge nos avisa en ese momento que habían llegado unos personajes extraños diciendo que eran la custodia que había pedido para ir al aeropuerto de Caracas. Obviamente no habíamos pedido ninguna custodia, pero bueno, fuimos rápidamente a su hotel, no había nadie, nos subimos todos a una van, somos un grupo grande de 8 o 10 personas, y ni bien llegamos al aeropuerto Maiquetía de Caracas, bajamos, y había alrededor de 6 o 8 o 10 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, que era la misma fuerza que nos había detenido, demorado unos minutos, a nosotros a la ida, y a Jorge directamente interrogado en el subsuelo del aeropuerto. Sí. Bueno, ahí preguntan de vuelta por La Nata, evidentemente lo tenían identificado. Nosotros empezamos a intentar filmar, a sacar fotos, a preguntar qué es lo que pasaba, y bueno, los tipos se ponen bastante nerviosos y nos empiezan a detener a todos. Sí. Nos sacan los pasaportes, éramos 8 personas: Ricardo Rabaneri, que es productor general del programa; Tamara Florín, productora ejecutiva; el jefe de cámara de Canal 13, Carlos Torre; un productor, Gastón Cábana; otro productor, Sebastián Gómez Sánchez; Mavi Borré, que es asistente de producción, y yo. Nos llevaron a todos al subsuelo del aeropuerto, nos empezaron a revisar uno Ahora, por uno. Ahora, ustedes valijas. En el momento que llegaron, y las valijas estaban con ustedes todavía, ¿sí? Estaban con nosotros, sí. Perfecto. Y mientras bajábamos al subsuelo ya las teníamos. Ahí Jorge llega. Y los equipos también estaban con ustedes. Lo teníamos todos con nosotros. Ahora, ustedes... Jorge, mientras nos detienen, logra hablar con el embajador argentino. Antes que lo detengan. El embajador argentino en Caracas, porque parece más el embajador de Chávez en Buenos Aires que el embajador de todos los argentinos allá, sí. Carlos Chepi. Una joya, una joya, Chepi. Una joya. Ya vamos a hablar de Chepi y vamos a contar un poco quién es. Ahí habla Jorge, le dice que se va a volver a comunicar, y nunca más llamó, nunca jamás habló, nunca buscó nuestra versión de los hechos, ni siquiera ahora, no sé bien qué hora es en la Argentina, porque estoy un poco mareado. Son las 10:55, vos tenías allá 1 hora y media menos, tenés jet lag. Ninguna autoridad nacional se comunicó con nadie de nosotros, y ningún legislador de esos que están poniendo en duda lo que nos pasó nos llamó. No, pero ¿qué legislador lo puso en duda? ¿Qué legislador? Por ejemplo, a mí la verdad que me dio vergüenza ajena y propia leer lo que escribió Gabriela Cerruti o Aníbal Ibarra, que hicieron declaraciones poniendo en duda lo que nos pasó, supuestos progresistas que utilizan el argumento de la dictadura de algo habrán hecho sin habernos llamado. La verdad que no. Si esos son los representantes que tenemos. Perdónalos, señor. El sentimiento que tienen es muy grande. Yo le cuento lo que nos pasó, si tienen interés. Bueno, ahí están escuchando. Ibarra escucha. Salvo que prefieran comprar entera la versión de los servicios de inteligencia. Gabriela Cerruti nos escucha, así que podés contar tranquilo qué te pasó. Bueno, ahí en ese subsuelo nos empiezan a revisar todas las valijas con una minuciosidad tremenda. Sí. A mí me empiezan a preguntar por un documento que nosotros publicamos el domingo, que publicó Nata en la parte del programa en la que dio su monólogo, que era el documento del Servicio de Inteligencia, sí, donde contaban que nos habían detenido a la ida. Querían saber de dónde lo había sacado, me revisaron todo, agarraron todas mis anotaciones, me preguntaban papelito por papelito, yo soy bastante desprolijo, me preguntaban, por ejemplo, ¿qué es esto? Y me señalaban unos números y unas letras, yo me decía, es la clave de Wi-Fi del hotel, que no tiene un papel. Así todo. Eso, igual es raro, es sospechoso eso. Bueno, lo tengo todavía, me parece, te lo puedo mostrar. Sí, pero eso. Y ahí también a la vez, todo esto sin los pasaportes y sin explicarnos bien por qué estábamos ahí, sin dejar que yo pedía, por ejemplo, un abogado de la embajada, y me decían que no. Mientras nos revisan todo, a Jorge lo meten en una habitación y lo interrogan durante 1 hora, ponele. A nosotros nos revisan todo el equipaje, y ahí a Carlos Torre le roban, le sacan los videos de Canal 13 y nos sacan a todos los aparatos en una cosa medio extraña, y después cuando nos lo devolvieron descubrimos que estaban como reseteados, tildados, que no servían para nada los teléfonos, y habían borrado todo el material de una cámara de mano. O sea, del resto del material se salvó. No, se robaron todo, ¿no? ¿Todo? No, lo único que funcionó a la salida es mi celular, porque
yo me quedé sin batería y estaba muerto. Pero todo lo que tenían en datos, todo se borró. Se llevaron todo, borraron datos personales de los celulares de todo, salvo el mío que no funcionó porque estaba muerto la batería. Y la pude cargar recién en Lima y ahí descubrí que no se me había borrado. Pero después, de los 8, todos los celulares, la material personal, como fotos todo o lo borraron. Se borraron todos los contactos y de las computadoras también. Arruinaron todas las computadoras. Entiendo que copiaron toda la información que había adentro. Pero podían copiar la información y dejarla los hijos de puta estos. Tal cual. Y lo más importante y para mí preocupante es que se robaron el material que habíamos filmado allá. Se llevaron directamente los discos de las cámaras y borraron la cámara de mano. Vamos a ver si se puede recuperar. Hay gente que dice que se puede recuperar lo de la cámara de mano. Los discos los siguen se llevaron los discos, chao, te fuiste. Se llevaron los discos, sí. Lo que pasa es que hay una cámara de mano que tal vez se pueda rescatar, pero está completamente tildada, como que la verdad que no sé bien qué le hicieron. Pero bueno, después de que interrogan a Nata, la Nata sale de la habitación y me llaman a mí, y ahí viví un momento horrible, 40 minutos encerrado en una habitación con 2 agentes. ¿Y qué te preguntaban? ¿Y qué te preguntaban? Todo el tiempo amenazándome, diciendo que yo había hecho espionaje en el país, que me iba a quedar preso durante años, que había ido ahí a joder la cosa, me decían expreso de medianoche, ibas a terminar como expreso de medianoche. Sí, me nombraban un caso de un espía norteamericano que había cruzado una frontera y me decían que era lo mismo, que yo no entendía, y todo el tiempo me pedían que abra mi mail personal para mostrarles la fuente que me había pasado el documento que ellos mismos filtraron, porque la verdad que fue una filtración de ellos mismos. Estaban como locos con eso, me decían cuánto había pagado. Esa información me llegó a mí en un correo anónimo, ellos no me le creían. Tenían fotocopias, colores del programa cuando Jorge mostró el documento, me decían que yo había pagado por la información, obviamente es falso. Me decían que me la habían pasado en Venezuela, que le dieran los contactos que habíamos visto ahí, yo me negaba. Pedía todo el tiempo un abogado de la embajada y me decían que no, que yo no entendía las leyes del país, que me iba a quedar ahí para siempre, que mis compañeros se iban a ir, que yo me iba a quedar ahí. En un momento, la verdad bastante feo, uno que era como el jefe, que se identificaba como un comisario, se levantó, le dijo algo al oído al otro, salió, el otro se trabó la puerta y se paró y se agarraba de la silla como un gesto amenazando, y yo pensé que me iban a pegar, la verdad. Sí. Me decían Wiñaski, 28 de marzo de 1980, me nombraban mi fecha de nacimiento, no sé por qué. ¿Por qué no colabora? Usted vino acá a arruinar todo, colabore, lo vamos a dejar ir, díganos quién le pasó el documento. Bien, canero la cosa, bien jodida. No, fue horrible, chiche. Qué bárbaro. Fue muy feo, no. Muy feo. Estoy temblando. La verdad que yo pensé que me quedaba ahí. Porque ellos sabían que la información me había llegado a mí, me decían que yo la había difundido, que era el responsable de haberla difundido, que eso era espionaje. Me decían que me muestren la ley el delito que yo supuestamente había cometido. Me decían que no yo estaba detenido. Le digo, bueno, entonces déjenme salir. No me dejaron salir, no me dejaron tomar agua, no me dejaron ir al baño, no me dejaron hablar con mis compañeros. Yo podía hablar con Jorge y me decían que no. Así durante 40 minutos. ¿Y en qué momento se aflojó? Y yo todo el tiempo pedí un abogado en la embajada y me decían que no. Incluso una cosa que fue bastante asquerosa, me decían, vos sabés que el gobierno venezolano tiene muy buenos vínculos con tu gobierno, como dando a entender que nada. Que nadie te iba a salvar, ni tu gobierno ni el gobierno venezolano. Sí. En una parte me dejaron hablar con la Nata, hablamos como un minuto delante de ellos, no sabíamos bien qué hacer. Hasta que de golpe me dejaron de vuelta solo, volvieron los dos muy enojados y muy amenazantes, me dijeron, bueno, ya está, arruinaste todo, van a perder el avión, ya van a ir todo, pero vos te quedás preso acá, ya está. No te salvaste, te quedás acá. Yo todo el tiempo pedí hablar con un abogado y me decían que no. A mí ahora me dicen que eso es privación ilegítima de la libertad, yo no conozco mucho de leyes. Sí, van a tener que hacer una denuncia con todos estos elementos, obviamente. Y yo creo que sí. Y después cuando me dicen todo eso muy exaltado, yo la verdad dije, ya está, perdí. Abren la puerta, le comunican a mis compañeros, le dicen, él se va a quedar acá porque hizo el delito, ya está. Y Jorge la verdad que en un segundo, en un gesto inolvidable, dice, si él se queda acá nos quedamos todos, y todos mis compañeros dijeron lo mismo. Estaban todos como en un pasillo muy exaltados porque escuchaban un poco lo que a mí me decían adentro de la habitación, en el interrogatorio. Y ahí se generó como un gesto de nerviosismo de los tipos.
yo creo algo pasó en el medio que no sé qué, y nos liberaron, no nos explicaron por qué. Y yo creo que el llamado... estábamos todos yéndonos. Yo creo que el llamado de Chepi fue decisivo, finalmente lo salvó Puede Chepi. ser. A mí Sí. me decían, te está esperando tu familia en Argentina, y yo le decía que yo ya creía que esto había trascendido acá y que había trascendido a la prensa. Pero eso sería muy muy amenazante, muy rudo, ¿no? ¿Y en qué momento no sé aflojó? qué pasó, que ¿Aflojó en un segundo? nos liberaron Sí. en medio del vértigo, me encontré caminando en un pasillo, yéndome. Todos de civil, ¿no? Todo de civil, pero con identificaciones del SEBIN. Sí. Que es lo mismo nos había pasado a la ida. Cuando llegamos y nos empiezan a preguntar, yo le pregunto los nombres y veo como la credencial del SEBIN, y ahí le empezamos como a intentar sacar fotos y a filmar, y algunos hasta gritaban somos periodistas argentinos mientras nos detenían, para que la gente que estaba en el hall sepa lo que estaba pasando. Qué momento, verdad, qué momento, no, Nico. Muy fue jodido. increíble. Y es indignante que ninguna autoridad del gobierno haya llamado todavía Sí. a nadie. Bueno, tenemos que privilegiar las relaciones bilaterales. Sí. A lo mejor te llama Ahmadinejad para hacer un poco de... Para solidarizarse con Chávez. Teniendo en cuenta que te llamas Viñaski, te llamas Ahmadinejad, Claro, y te sí, dice, bueno, sí, le vamos a sí. dar una mano, joven. Sí. Lo importante ahora es que estamos bien y que tengo tu reloj. chico. Eso es lo más importante de todo. Después todo lo Ahora, demás va y en un rato viene. te lo doy. La libertad va y viene. Pero y me tenés que pasar la dieta vos. Yo te paso la dieta, tengo todo trabajado, pero lo que tenía que... Me faltaba un dato que lo pedí ayer por Twitter y no, nadie me... estoy conmigo hace muchos años. Te quería contar eso, vi tu tweet. Estás conviviendo hace muchos años, está bien. Sí. Porque necesitaba ese dato, no tenía tu estado civil, entonces no puedo terminar la dieta, ¿viste? Igual, acordate que la clave es 40-30-30. Bueno, después qué 40%, significa. esto ya metételo en la cabeza porque esto lo vas a tener que aprender Dale, para toda tu muy vida. bien, dale. 40% proteína, 30% hidrato de carbono y 30% grasas vegetales, ¿ok? Aprendelo Bueno, eso ya, mientras bueno, me vas... lo voy anotando, Mientras, me lo voy así anotando. como te acordás el interrogatorio, acordate de esto. 40-30-30. 40 proteína, 30 Dale. hidrato de carbono, 30 grasas vegetales, ¿ok? Bueno. Eso ya perfecto. aprendételo, pues te lo voy a tomar cuando llegues acá. Bueno. Te mando un abrazo, Nico. Gracias, Chicho, Mi gracias, solidaridad. Guerrero. Chao, querido. Nos vemos en un rato. Dale.